Muni, esta semana en Colombia hubo tremendo escándalo por unos manuales que supuestamente iban a llegar a los colegios para que se pudiera sugerir mayor tolerancia frente a los estudiantes homosexuales o bisexuales. Esto como consecuencia de que hace pocos años se suicidó un joven llamado Sergio Urrego en un colegio donde había sido víctima de bullying o de matoneo, como dicen en Colombia. Hubo incluso manifestaciones contra la ministra de Educación, Gina Parodi, la acusaron, ella es además una mujer homosexual y lo ha dicho públicamente. Hubo un gran debate y mentiras de lado y lado en toda esta controversia en Colombia. Finalmente el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que ese manual que estaba supuestamente en borrador en una página web de las Naciones Unidas no va a entrar en vigor. Y el manual estaba autorizado por la Corte Constitucional pidiendo, repito, mayor comprensión para los estudiantes de distintas inclinaciones sexuales. Llama la atención que el periódico The New York Times en las últimas horas publica unas estadísticas que son alarmantes. Han hecho un estudio entre 15.600 estudiantes de secundaria, de bachillerato en este país, de entre 14 y 17 años. Hacen un cálculo en el periódico y en el estudio, alrededor del 8% de los estudiantes de secundaria son bisexuales o son homosexuales, es decir, 1.300.000 estudiantes aquí en Estados Unidos. Y el dato que alarma es que el 40% de los estudiantes, el 40% de esos estudiantes han considerado seriamente el suicidio, el 29% de los cuales lo ha hecho en el año inmediatamente anterior al estudio. Y no solamente eso, el consumo de heroína entre los estudiantes homosexuales o bisexuales en secundaria en Estados Unidos está en el 6% de ese total a consumo heroína, mientras que en los estudiantes que no son homosexuales ni bisexuales el consumo es del 1,3%. ¿Es que este problema no tiene solución? Ahí siempre habrá... Tiene una solución generacional, porque sí está claro que las nuevas generaciones, yo tengo 2 hijos adolescentes y las actitudes que ellos tienen, no solamente a nivel personal, sino entre los amigos y en el colegio, a nivel institucional, son completamente distintas a las que tuvimos nosotros, una generación inmediatamente anterior, en Estados Unidos. Hay 70 países todavía que criminalizan los actos homosexuales, o sea que en ese sentido el mundo está muy, muy atrás. A ese súmele la violencia que existe en muchos países en Centroamérica, es un problema muy serio, la violencia contra la comunidad LGBT, y a eso, que aparte de que no es fácil ser adolescente, la crisis de identidad que genera estos cuestionamientos gay y el hecho de que en este momento el suicidio es la principal causa de muerte entre los muchachos gay. En Estados Unidos. Es algo que merece una mirada muy seria. En el tema de educación y de educación para la tolerancia se debe de pronto seguir el ejemplo de Estados Unidos, donde se ha hecho un esfuerzo muy grande en los colegios y en los medios de comunicación para educar y cambiar las actitudes, pero estamos muy lejos de facilitarle la vida a un muchacho gay en Estados Unidos y en el mundo. Dori. Bueno, primero bien que haya un estudio como este, porque ha tardado muchísimos años. Ese es uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones civiles que aquí en Estados Unidos tratan con todos estos problemas, como el proyecto Trevor, que es uno de los más conocidos, es que no había datos, porque como se trata de minorías, no se especifica en las encuestas que hablan de, por ejemplo, intentos de suicidio o casos de suicidio, que recordemos que entre los jóvenes estadounidenses el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 14 y 25 años en este país. El problema es que no reflejan los datos las minorías, bien que aparezca un estudio en este caso, es el primero entre estudiantes de secundaria, porque es un problema importante y, como digo, por lo menos el primer paso hasta que lleguemos al cambio generacional, como decía Muni, y a la educación, que sería la solución para este asunto. Primero es la visibilidad, es concienciar sobre que esto es un problema y hay que ponerle cifras y hay que ponerle nombres y apellidos para conseguir hacerlo. Y además las cifras no son solo terribles en el ámbito de la secundaria, también en la universidad. Dicen que 1 de cada 4 estudiantes universitarios y trabajadores universitarios se enfrenta a acoso por motivo de su orientación sexual y siempre es dentro del colectivo LGBT. Juan Carlos. Sí, y recordemos que esto es cifra de gente que está en el colegio. ¿Cuánta gente se ha salido del colegio precisamente por el matoneo que sufren, la discriminación que sufren? Son cifras muy preocupantes. Casi que 1 de cada 2 estudiantes homosexuales o bisexuales ha contemplado el suicidio. Por eso es importante la educación, y estoy de acuerdo con Muni en que esto es un tema generacional. Probablemente, sí, la generación de los hijos de ella es muy probable que tenga una actitud muchísimo más tolerante que incluso mi generación, y mi generación tiene una actitud más tolerante que la de mis padres. Así que estamos en ese cambio, es un cambio paulatino.
eso no significa tampoco que debemos de hacer esfuerzos en el presente para tratar de disminuir este tipo de situaciones de discriminación y este tipo de situaciones donde jóvenes y niños se toman la vida por el hecho de que nacen diferentes. Marco. Sí, como decíais, estoy de acuerdo, es generacional, y el progreso es imparable, me parece. En Estados Unidos se ha visto en la cuestión de la legislación, y un informe como este es pésimo lo que cuenta, es trágico, pero es una buena noticia que se ponga el foco en este problema, cosa que antes no ocurría. Es decir, este problema no es que no existiese, sino que era invisible, y la prueba de visibilidad es la manera de cambiar las cosas y mejorarlas.